Hemos llegado a Ancud. Aquí conoceremos a Natacha Vidal, una terapeuta de la zona, con la cual vamos a experimentar una de sus terapias de limpieza integral. Conversaremos con sus maestros y los mensajes que tiene para este servidor. Va a ser una experiencia muy bonita, una experiencia que hemos preparado durante alrededor de 2 meses. Bienvenidos a mi búsqueda. Por fin llegamos a... ¡Ay, sí! Sí. Después de casi 2 meses prácticamente. Sí, 2 meses de en una... tratar de ponernos de acuerdo. Exacto. Pero me alegro que estés acá. No es fácil llegar acá. No, me imagino. No cualquiera llega tampoco acá. Pero aquí estamos. Les quiero presentar a una terapeuta, Natacha Vidal, que entre su currículum es tarotista, chamán, podría decirse que estás estudiando ahora algo por el estilo, ¿sí? Canalizadora, sanadora, haces cirugías astrales. Sí. Eso vamos a profundizar un poquito más en esos temas después. Reiki, sanación a través de la cruz egipcia. Sí. Radiestesia. ¿Ya? Eso me interesa por un tema ahora del Atlas 3i o el 3i Atlas. No sé si lo han nombrado, o sea, si lo has escuchado. Flores de Bach y la guinda de la torta, canalizadora. Cuéntame cómo una educadora diferencial pasa a ser Lo que soy hoy. Estas terapias alternativas de sanación. La verdad es que no es que uno, o en mi caso por lo menos, no es algo que yo haya tenido como meta. Creo que cada uno recorre su historia en distintos tiempos, con distintas historias. Y a veces huyes tanto de lo que sabes que hay dentro tuyo que te tomas el camino más largo y a veces el más doloroso, por el tema de evitarlo. Desde niña siempre me pasaban cosas distintas, cosas que trataban de normalizar mis padres, como que no los dejaba dormir, era esa niña siempre asustada, que veía cosas, que siempre le decían que era imaginación y que esas cosas no existían. Por mucho tiempo mis papás trataron de ayudarme a dormir, una etapa de mi infancia, y bueno, hoy día ayudo mucho de esos niños también. Llegó un momento de mi vida que toqué fondo, donde no había más escapatoria que sanar, y es ahí cuando tú te encuentras. Ese tocar fondo a veces las personas es la salud, o a veces tiene que ver con relaciones de pareja o autoestima. Entonces todo ese dolor te lleva a mirarte adentro, a ti, a tu alrededor, te hace cuestionar y hasta que te encuentras. Y te das cuenta de que tampoco existe un solo camino y una sola forma, que existen tiempos, que existen modalidades, que existen personas que van a llegar a la vida de uno. Y aunque quieras, hay otras que se van. Y así, hasta que te encuentras y tomas esa parte pendiente, porque por mucho tiempo recurrí a un camino de objetivos comunes, digamos. De ahí viene el tema de sacar tu título. Claro, expectativas familiares, Claro. La hija mayor que tenía que cumplir, llegar donde los padres no llegaban porque tuve una mejor vida, sentir que había una deuda contigo, con la familia, una responsabilidad, hasta que te encuentras y cumples con eso, buscas tus metas. Yo siempre dije algo: si yo empecé sin nada, todo lo que haga es ganancia. Entonces fui logrando mis metas personales a través de distintas etapas. Viví en muchos lugares, viajé a muchos países, gracias a la educación, donde duré como 12 años, 12, 13 años en el sistema. Conocí muchas personas. Entonces muchas personas me conocen de distintas maneras por mis distintas etapas. Hasta que ya te encuentras en un momento donde dices, ok, ya cumplí con lo material, ya armé mi casa en tantos lados, ya logré tener pareja, y aún así sí sientes que hay algo que te falta. Hasta después de los 25 aproximadamente, encontré recién una respuesta que me inició a lo que estoy hoy día.
En ese entonces vivía en Coyhaique, me hice una lectura con una chamana andina que andaba por allá Ujú. y me llamó tanto la atención lo que ella hacía que dije, ok, voy a ir y necesito responder algo, que era cuál es mi objetivo de vida. Desde muy chiquitita me sentí que mi casa estaba afuera, que no encajaba. Entonces, ese perfil de niña inocente, muy ingenua, muy miedosa, siempre tuvo una reflexión interna, donde le costaba hacer amistades, donde le llamaba la atención otras cosas. Eh, Recién se pudo responder a la edad de los 25 años. Entonces, ahí cuando me dicen, tú vas a ayudar a mucha gente, tú vas a ver cosas hacia adelante, hacia atrás. Me habló un poco de mis ancestros, me habló acerca de alinearme, digamos, a una conexión con algún pueblo originario, porque mis ancestros ya no existían. Entonces había una parte que necesitaba conectar con la tierra y me dijo, tú vas a volver a tu tierra. Yo en ese entonces decía, jamás voy a volver a mis tierras. Y aquí estoy. eh, Porque lo segundo que pregunté, o sea, está bien, yo voy a cumplir esto, voy a ayudar a la gente, siempre he visto cosas, me resuena, siempre tuve una conexión hacia este mundo que no es tangible, sueños, cosas que predecían, saber ver una persona y saber cómo era. Todas esas cosas me hacían sentir que el resto no era igual de alguna manera, entonces nunca entendí qué es lo que me pasaba hasta recién ahí. Eh, y bueno, después pregunté cómo se iba a realizar, porque una cosa es entender que, ¿Para qué? claro, Y otro es el cómo. el cómo. Y es ahí donde se ríen, porque ya tiene una conexión, se ríen y dicen, vas a volver donde tú vas a vivir, porque necesitas conectar con tus raíces. Y es ahí cuando aparecen distintas personas, como la Huentuchefe, la machi de una comunidad, me inicia, me hace entender. Por otro lado, estoy estudiando esta escuela wicana para ser sacerdotisa, que son 3 años de estudio. Entonces es un constante aprender. En algún momento estudié muchos cursos y hacía ese tipo de actividades como lo hacen la mayoría, hasta que en algún momento se aparecen ciertos seres ya de distintas especies y pude comprenderlo. O sea, si yo creo que si ellos hubieran aparecido antes, realmente no sabría qué hubiera hecho. Cuando dices de distintas especies, Sí, aparecen ciertos médicos, ellos me dicen que se presentan como médicos. ¿ya? Cuando estaba haciendo una sesión de Cruz de Ángel y Reiki, estaba ayudando a una persona en una fundación que yo aportaba de manera gratuita, digamos, a las personas mayores, y aparecen en ese momento seres muy luminosos, blancos, eran 4, y me dicen, yo te voy a enseñar. Y era una persona mayor que, si bien estaba muy enferma del hígado en ese entonces, por medicamentos, el estómago estaba muy irritado, personas mayores siempre tienen muchos medicamentos. Entonces el estómago es una de las cosas que más les afectan, digamos. Y me dijeron, tienes que hacer esto de esta manera. Y empecé a hacerlo y me di cuenta de que estaba haciendo una cirugía astral. Esas cirugías astrales mueven energía. Sí, ¿Cómo tú la ves, digamos, cuando estás haciendo la cirugía? ¿Ves luces? ¿Cómo es hay distintas estar cosas operando? que veo, que he ¿Ya? ido identificando con el tiempo, porque obviamente cada persona tiene un canal distinto, cómo visualiza distinto. No es que todos los videntes veamos igual. ¿Ya? Entonces cada uno entra según su nivel de conciencia. La mayoría de las veces yo veo luces. Muy pocas veces veo seres con un cuerpo específico, sino que veo más la luz, y esa luz tiene una frecuencia. Esa frecuencia la identifico y siempre pregunto si es luz o oscuridad. Ah, ya, pueden presentarse de las Sí, dos entonces. sí. Ya. El canalizar todos los podemos realizar. Yo siempre he dicho que los dones o las habilidades o más sentidos que tiene el Ujú. ser humano
es a raíz del proceso evolutivo que tenemos, que es algo que es imposible que no tengamos. Por eso es que cada vez hay más niños que tienen más habilidades, son más sensibles, inclusive hasta un tema biológico. No solamente evolucionamos a nivel físico, tenemos un conjunto de cuerpos, entonces siempre vamos a evolucionar en distintos tipos de cuerpos y entre eso habilidades. Hoy día veo personas que están más conectadas a sí mismos, muchos más varones conectados a sí mismos. Entonces la medicina tradicional, médica, física, digamos, es complementaria a la medicina energética. A veces tú tienes que, claro, trabajar los cuerpos energéticos para sanar el cuerpo físico, pero también a veces tienes que sanar el cuerpo físico a través de la medicina, porque tenemos un cuerpo físico y ayudas a los otros cuerpos. Conozco personas, por ejemplo, que han sido operados de catarata, de la vista y mejoran su canal de clarividente. Entonces, esto es algo complementario. Muchos de esos médicos que aparecen, porque no son un tipo. ¿Tienen especialidades? No lo manejo yo, ellos son okay. los que yo pido la asistencia. ¿Ya? Yo pido la asistencia de estos médicos y a veces hay de distintos tipos dependiendo del nivel de conciencia o lo que necesite la persona. No sé, por ejemplo, a veces aparecieron unas monjitas que ellas con su túnica blanca, eran dos, asistieron a una mujer. En otro momento hay razas de colores, por ejemplo azules, que son los que asisten. Hay otros que tienen alas, hay otros que tienen distintos colores, hay otros que tienen frecuencia. ¿Pero todos pasaron por esta tierra o son de...? No, algunos okay. sí y otros no. Algunos siguen trabajando después. Y hay otros que son de otra frecuencia. Cuando tú hablas de frecuencias son, para entender, mundos paralelos que estuvieron no en la Tierra Dimensiones. nunca, otras dimensiones. Sí. Lo que pasa es que nosotros, a veces, no me pasaba, por ejemplo, que asistía a alguien en la camilla y estaba lleno de seres, y yo decía, ¿por dónde paso? Pero en realidad es porque el cuerpo físico, que es lo que venimos a tener nosotros como especie humana, tiene un inicio y un final, pero en realidad esta alma tiene mucho, mucho tiempo, o sea, no hay una idea de cuánto se puede dimensionar una alma, si algunas tienen más, menos, o sea, de alguna manera hay historiales en esta tierra, en esta dimensión, en este presente, para poder tener un cuerpo físico, esta alma que te hace distinto a ti y a mí, porque no solamente somos órganos, hay una columna vertebral y un sistema nervioso, hay muchos cuerpos, pero para que eso se materialice y tenga una experiencia humana, tienes que pasar por un portal, y ese portal es el útero, Okay. para poder tener. Entonces, muchas veces en terapia, claro, este portal muy luminoso que necesita un masculino y un femenino, ¿ya? Para crear vida, digamos, es importante entender que es como una mini computadora, es como, a veces me muestran el cuerpo como una máquina, no porque lo vea fríamente, sino que está hecha perfectamente para que funcione un sistema o distintos sistemas a la vez. Entonces, inclusive en coherencia con muchas enfermedades, porque hay un patrón de ADN donde esta línea temporal te tocó esta mamá y este papá, y hay un conjunto de información que te crea un cuerpo físico, pero también traes esta energía y estos cuerpos energéticos que vienen a utilizar este vehículo. Este vehículo que muchas veces digo que les toca distinto a todos. A algunos les tocará un vehículo más hermoso y otros un vehículo que les falte una rueda, una pierna entre eso, es decir, o alguna parte del cuerpo, o viene con una falla. Pero en realidad es el vehículo para poder expandir esta alma, ¿vale? Entonces, es importante entender que hay mucho más y que no porque no se vea o no se sienta todavía, no significa que no exista. Todo lo que yo hablo y todo lo que enseño en sesiones, lo hablo desde mi experiencia y de lo que yo he visto. Lo demás no puedo opinar.
Por eso es que también he tratado de responderme a través de distintos cursos, a través de cosas, y al final me quedo siempre con lo que yo vivo y experimento. Ahora, ¿tú tienes un maestro estable, por así decirlo? Eh, han aparecido distintos, Ya. están ahí, están presentes, pero no es que me hablen todo el día y a cada rato. Han aparecido, por ejemplo, frecuencias angelicales de arcángeles, sobre todo ahora último, donde me han estado entregando información. Por ejemplo, apareció una frecuencia dorada, media verdosa, que sí tenía un cuerpo mucho más establecido que otras veces, Ujú. y me muestran que, me dice que es una frecuencia como por ejemplo del arcángel Jofiel. Y yo la verdad es que no, antes no había conectado con él, entonces voy pasando por distintas etapas donde ellos van apareciendo. Ahora yo tengo claramente ciertos guías o maestros muy estables, algunos de ellos son ancestros Ujú. de esta línea temporal que están ayudando a esta línea temporal familiar. Hay otros que aparecen, digamos, dependiendo de la etapa y el aprendizaje que yo esté viviendo. Entonces, no es algo que yo conecte solo con un tipo o un maestro y me diga todo. Ya. Depende de la pregunta, depende de la circunstancia y depende de la situación de la persona. Hablabas de frecuencia Ujú. y hay una frecuencia que es el latido de la Tierra que se le conoce como la frecuencia Schumann. Sí, Y por lo general se maneja entre 7,4 Hz, que es como sí. hasta 12. Últimamente la frecuencia de la Tierra ha aumentado casi el doble o el triple. ¿Eso a qué lo atribuyen los maestros? Dicen que sí, por lo tanto me imagino que lo has hablado con ellos, te han Sí, dicho lo he información. preguntado. ¿Ya? Y siempre me dan, ellos siempre utilizan muchos ejemplos conmigo. ¿Ya? Soy bastante simbólica para muchas cosas. Es que es más Entonces, fácil entenderlo también. sí. Y ellos me dicen, es que para que la gente entienda, explícale que es como un panal de abeja. Cada abeja tiene un vuelo distinto, Ujú. ¿me entiendes? Pero al conjunto hacen que el panal tenga un latido único. Así funciona la Tierra. Y lamentablemente esa frecuencia o por bienestar humano ayuda a que los que están en baja frecuencia consigo mismo empiezan a abrir sus heridas. Porque la frecuencia, al igual que un cuenco, te ayuda a armonizar cuerpos que están desalineados. Y hay personas que evitan la liberación emocional porque es tan importante lo que tenemos dentro, lo que nuestro nivel de conciencia o nuestros pensamientos limitantes eh, provocan en los otros. Por ejemplo, muchas cosas que yo realizo es limpiar energía. Ujú. A lo que quiero llegar es que muchas de esas energías que humanamente le ponemos nombre como mal de ojo, magias negras o densidades que les digo yo en conjunto, es a raíz del pensamiento limitante y las emociones y las heridas álmicas. Por ejemplo, si una persona tiene una herida de injusticia, va a tender a hacer mucho mal de ojo porque tiene la herida de que cree que el otro tiene la oportunidad y no la tiene él, entonces va a Mm. envidiar mucho más y gente que se les nota. Ahora, esa frecuencia, esa densidad, muchas veces la gente evita enfrentar, evita ver su propio dolor, la herida del abandono, la herida de la soledad, la herida de la injusticia, del abuso, evita sentirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Tierra te ayuda a que tu campo electromagnético Ujú. entre más en frecuencia. Entonces, es inevitable que muchas veces te afecte una luna o te afecte algo astrológico, que de alguna manera sí tiene importancia las lunas, sí tiene importancia los climas, todo eso afecta al ser humano. Y obviamente, aunque no queramos, evolucionamos. Y esa parte de esa vibración que tiene la Tierra y al aumentarla, que es lo que hacemos nosotros como humanidad, es lo que realmente ayuda a que sigamos evolucionando. Se habla que la Tierra o nosotros vamos a pasar a la cuarta y a la quinta dimensión. Muchos estiman que este cambio vibracional que tiene la Tierra actualmente nos está ayudando precisamente a eso. Sí, y es evolución. Es así de simple.
así lo veo yo y así me lo enseñan. Es algo que no puedes detener el cambio. La materia cambia, los pensamientos cambian, ya sea para bien o para mal para algunos, pero hay un cambio. No somos la misma persona y aunque nos aferremos a ser la misma persona, es inevitable ese cambio. Entonces, toda esta frecuencia que nosotros queremos evitar, digamos, con estas heridas, eh, esta frecuencia, estas dimensiones, es algo que se va a llegar sí o sí. Claro, quizás algunos no, porque van a fallecer antes, porque es inevitable. Hay ciertas cosas que tienen que ver con la evolución, pero no es algo que sea intencional, sino que es algo que es humano, es algo que es parte de nosotros, evolucionar como toda especie, antes que nos extingamos, que es lo que tratamos de evitar de alguna manera, tomar conciencia de nuestra propia existencia, coexistir con otras especies. Cuando estábamos preparando esta entrevista así vía telefónica, me contaste que tus maestros querían hablar de temas en específico o que les interesaría transmitir el mensaje de temas específicos, Sí, como es el libre albedrío, por sí. ejemplo. De hecho, una vez me obligaron a hacer un curso, o sea, me digo obligado porque fue uno de los cursos que yo traté de hacerle el quite mucho tiempo. El tema del libre albedrío es algo fundamental. Me lo mostraban como el regalo divino. Ahora, disculpa, ¿el libre albedrío se practica acá en la Tierra o el libre albedrío se practica en la forma álmica cuando tú decides viajar a la Tierra y tener ciertos patrones de vida para aprender cosas y finalmente bajas y obedeces a ese plan que libremente tú ideaste en otro plano para cumplirlo acá en la Tierra? ¿Dónde se da el libre albedrío en el fondo? ¿En la forma álmica o es acá en la forma física? En las dos. En las dos. Desde la información que a mí me han impartido, desde ¿Ya? mi experiencia, digamos, es desde las dos. Uno de los recuerdos que tengo de infancia es ver a dos seres luminosos en una gran fuente y me decían, este va a ser tu cuerpo, ¿estás de acuerdo? Y yo dije sí. La verdad no me agradaba mucho, pero dije sí, porque sabía que no importaba el cuerpo que iba a tener, porque mi objetivo era amarme. Ah, ok. Te estoy hablando, tenía como 10 años, no entendía qué era lo que estaba soñando hasta después. Y eso hace que sea una pieza de hoy día y entender que no solamente escogemos acá, sino que también cuando traemos, digamos, esta propia misión que nos hemos puesto en crecer y tener experiencia. Hay muchos que darían por tener un cuerpo humano y tener la experiencia de tocar, oler, sentir, vivir el amor, porque es algo tan único y tan especial lo que tenemos que hasta que te ocurre algo terrible te hace poner tu vida en perspectiva. Entonces, este libre albedrío, que es lo que a mí me dijeron, por favor, enseña el libre albedrío. Y yo lo hice en el enfoque de la canalización. Ok. ¿Por qué? Porque había muchas personas que hoy día, incluso por moda, quieren canalizar. He visto varios. Entonces, una cosa es canalizar, pero otra cosa es con quién quieres canalizar. Ujú. Por eso siempre pregunto, ¿eres luz o eres oscuridad? Que muestre su verdadera frecuencia, digamos, su verdadera identidad, porque existe la dualidad, existe esa dualidad, existe los seres que se alimentan de nosotros y que le damos el alimento porque no nos hacemos conscientes de que es importante liberarnos y limpiarnos. Así como nos bañamos físicamente, Ujú. también es importante la limpieza energética. La mayoría de las personas pasan muchos años sufriendo densidades que podrían haberse sacado. Y solamente cuando son liberados se dan cuenta del peso que tenían, que no les correspondía. Entonces cuando me decían, el libre albedrío, enfócalo en la canalización, es porque hay muchas personas que están despertando
estas habilidades o dones o más sentidos. Pero por lo que te entiendo, uno viene con todo eso y en el transcurso del tiempo lo va perdiendo por cumplir, no sé, ciertos roles aquí terrenalmente. Eh, Desde lo que a mí me han mostrado, eh, no es que uno los pierda. Lo que pasa, de hecho, todo lo contrario, los bebés y los niños nacen con Ujú. muchos canales abiertos, como en mi caso, que yo no dejaba dormir a nadie porque veía muchas cosas y me daba mucho miedo. Eh, Así, con el tiempo, te vas bloqueando estos canales. Es como si no utilizaras el gusto, si no utilizaras el No, olfato. correcto. Entonces llega un momento en que tú estás tan bloqueado por una contaminación energética, no sé, tanta experiencia más sensorial que, o sea, más física que algo más energético. Eh, entonces, depende de tu historia. Hay personas que por más que intenten evadirlo, su canal está tan abierto que llegan a una confusión. Eh, entonces, o por ejemplo, en las situaciones de las personas que tienen, van a convertirse en machis, pasan por una crisis. Mm. Entonces, esa identidad, esa lucha interna de hacerlo, no serlo, de hacer caso a la habilidad que es parte tuya. Entonces, si cada persona entendiera que esas habilidades o esos canales son tuyos, solo para ti, porque es parte de tu propio proceso, es parte de tu evolución. ¿Pero eso se aprende? Sí, Ya. es como si tú quisieras desarrollar tu olfato. Para poder analizar información tienes que darte el tiempo de querer activarlo, meditando. ¿Y dónde entra el subconsciente de uno? Porque creo que lo conversamos en algún momento, me sometí a una regresión y según yo no estuve 100% conectado o no estuve 100% dormido, por así decirlo. Y claro, veía cosas, me comuniqué con personas, pero ¿hasta dónde, dónde pasa la sugestión de uno? ¿Cómo uno puede saber si es real lo que está viviendo o es el subconsciente que te está jugando una mala pasada? Siempre es la lucha. Sí. Hay una lucha con las personas que tienen la habilidad desarrollada hasta que ya empiezas a confiar realmente en lo que ves. Porque la confianza en ti, en tu canal, la responsabilidad también. Eso Por es ejemplo, importante. Tú nombraste recién que hay muchas personas que a lo mejor por moda están haciendo todo este tipo de cosas. sí. Y O sea, y conectan, pero el tema es con quién conectan. ya. Porque, claro, empiezan a tener esta necesidad humana de conectar con lo espiritual y dicen, ok, voy a meditar y vi tal cosa, o sea, me apareció tal cosa, y ¿estás segura que era tal cosa? Entonces yo tuve que hacer un curso donde me decían, enseña qué es canalizar y enseña la responsabilidad de intencionar con quién quieres canalizar. Ujú. Por eso siempre en cada sesión, aunque en cada lectura de tarot o en cada conexión, yo hago una oración inicial para que en cada intervención con otro o conmigo misma, digamos, y con arriba, eh, poner ese parámetro, ¿ya? Es una protección Una también. protección. Ujú. Y la mayoría lo hace, pero sin intencionarlo desde mi discernimiento. Ok. Entonces, la idea no es llegar y conectar, sino que tener un objetivo claro. A veces dicen, no, es que meditar es solo calmar tu corazón. Mm. Sí, pero te activas. Es como, independientemente, es algo, o sea, tú puedes estar lavando losa y puedes canalizar, porque estás haciendo algo conectado contigo. Estás solo tú. Entonces hay gente que canaliza con los ojos abiertos, hay otras personas que canalizan con los ojos cerrados, hay personas que canalizan inconsciente, o sea, canalizan y no se acuerdan de nada después, otros semiconscientes y los otros muy conscientes. Va a depender con el tiempo uno entender qué es canalizar y de qué manera yo canalizo, qué es lo mejor para mí, lo más fácil, lo que se me da. Entonces, eso es un autodescubrimiento que en el curso me decían, enseña este tipo de qué es canalizar, qué distintas habilidades existen, de qué manera se puede ir planteando. Hay gente que canaliza escribiendo, hay gente que canaliza dibujando. Eh, entonces, toda esa información que te llega
la única brújula que yo he encontrado para saber cuál es el Ujú. inconsciente, digamos, y realmente es el corazón. Ok. Porque cuando tú colocas mente, pones un límite y es cuando entra el miedo, porque entra el control. Sí, claro. Entonces lo más probable es que, claro, haya sido una experiencia donde tenías miedo de soltar ese control en esa regresión. Entonces, ¿por qué? Porque tiende el masculino a controlar más la racionalidad. Por eso necesitas energía femenina, digamos, al lado, que es, por ejemplo, el equilibrio. Independientemente si son dos mujeres o dos hombres, necesitas una energía femenina y un masculino. Y esa energía hace que la conexión sea equilibrio. Por eso que quizás necesitas tener pareja para relacionar más a lo emocional, a conectar con esa parte, que es lo que es el complemento de uno. Entonces, eh, el libre albedrío es decidir y hacerme cargo de lo que yo realmente decido. Por ejemplo, acá han llegado personas donde han sido maltratadas y siguen con la persona que las maltrata. Y ellos me dicen, es que yo le oro todos los días a Dios para tener paz. Y le digo, pero tú de verdad crees que Dios no va a querer que tú tengas paz? Pero ¿qué haces tú para tener paz si estás ahí mismo donde te están haciendo daño? Tiene la libertad de poder irse o poder Exacto. parar ese tema. Claro, el ser humano, y me incluyo, muchas veces decimos, no, voy a fluir y dejo a la deriva cualquier cosa que me pase. Y no tomar decisiones en el fondo. Exactamente, y hacerme cargo de todo eso que me está ocurriendo. O sea, el libre albedrío necesita acción, necesita palabras, necesita que se ejecute para ningún ser de luz. Y eso quiero decir. Por ejemplo, es muy importante entender que yo no atiendo a nadie que no quiera ser atendido. Y que ningún ser guía, maestro, o por mucho que tú quieras que estén ahí, Ujú. por mucho que te muestren el camino y pidas la señal, si tú no eres la persona que toma la acción, vas a seguir esperando un milagro. Porque en realidad tú eres la persona que tiene que ejecutar cuando veas la señal. Y un poco ver para creer que sucedan las cosas para que así tú Exacto, puedas. exacto. Mira. Tus maestros también indicaron paz en el estado máximo. ¿Leí bien? ¿Sí? Sí, es que uno de mis últimos aprendizajes, Ya. eh, me queda mucho por aprender y, y aprender de mí, pero la paz es una de las cosas que estoy aprendiendo como estado máximo de plenitud. Muchas veces decimos, no, es que para ser feliz tienes que estar lleno de amor y tienes que amar al que te odió y amar al que te hizo cosas. Y en realidad hay algo más allá que el amor, que es la paz. Y claro, quizás muchas veces yo lo decía verbalmente, pero en este momento de mi vida estoy llevándolo a cabo. Cuando apareció este ser, que por ejemplo se llama Jofiel, y me decía, eh, este es tu último aprendizaje, me decía, tienes que entender que la paz es lo más importante para la frecuencia. Me decían, la paz incorpora el amor, porque Ujú. cuando tú optas por la paz, entregas amor, te entregas amor a ti, pero también entregas amor a la otra persona. Entonces, muchas veces cuando tenemos situaciones dolorosas donde el amor no es una cosa que se dé porque tienes que amar a tu prójimo como está impuesto, digamos, eh, en realidad no es el amor que tienes que buscar en el otro, es la paz. Entonces, cuando esa transición, en esa transición estoy, entendiendo qué realmente significa la paz, tener esa paz dentro, ya sea que tú estés en pareja o estés solo o estés en una situación donde fue algo muy injusto. Entonces, el estado de paz es lo que realmente ayuda a sentirte más pleno. Una persona que quiere buscar la felicidad
desde mi perspectiva o de lo que me pasó a mí, era como buscar ese estado de amor constante. Veía el amor, veía una mariposa, siento amor, una flor, un niño, un perro, un gato, la otra persona, un desconocido, pero eso se acaba. Y entonces ahora ya no soy feliz. Pero no es así, me decían. El estado el máximo estado que puedes buscar es la paz. Sentir que no hay deuda hacia atrás. Pero ¿cómo se logra la paz en un mundo tan terrenal y tan dinámico? Es que me preguntas desde el lado más práctico, desde el lado racional. Sí, claro. Entonces, cuando uno sabe que logró un aprendizaje, es cuando tú ya puedes verlo hacia atrás y haces el clic y dices, ok, lo veo desde otra perspectiva, porque mi pensamiento limitante ya no está. Pero eso conlleva una evolución también. Exacto, exacto. Y por eso es que existen estas terapias energéticas, estas terapias donde se trabaja el subconsciente, donde, claro, hay heridas que surgen, no sé, a nivel biológica y de línea familiar, y está en estos códigos de este portal que yo decía, que es el útero. Pero también hay otros dolores álmicos que están en tu corazón, que tienen que ver con tu alma. No todas las experiencias de estas vidas han sido tan traumáticas. No todos hemos tenido tantos traumas o problemas familiares para crear estas heridas. A veces las creamos en otros momentos, pero en esta vida un suceso la puede reactivar. Entonces es ahí donde entra otro tipo de terapia, que es por ejemplo la regresión, la hipnosis. Pero a nivel también cuando es linaje, entra constelaciones, sanación de útero, hay distintos tipos de terapia. ¿Tú también haces constelaciones? No, yo no hago constelaciones, pero sí ayudo en sesiones, que es la sesión que voy a realizarte. Es una sesión donde vamos a trabajar esta energía, ¿ya? Donde vamos a ver estos dolores, va a ver si es que hay frecuencias que son internas y también externas. Okay. ¿Ya? La mayoría de las personas cuando llega a mí me dice, oh, siento que me hicieron una magia negra o me hicieron un mal de ojo. ¿Ya? Yo le digo, eso es más común de lo que tú crees. Las energías densas existen en el ser humano. Está esta dualidad, esta energía de envidia, esta energía de odio, de competencia, existe y tú lo sientes, independiente de la religión que tú tengas. Tú sabes quién te abrazó con amor, quién te envidia. Inclusive a veces nos engañamos y al momento de contar cosas sabemos que a tal persona no le podemos contar de esta área. Es verdad. Entonces nos engañamos. Pero la mayoría de las personas que hacen mal de ojo o magia psíquica no son personas extrañas, son personas que saben de nosotros, que saben qué te compraste, qué lograste, que tienes pareja, que no tienes pareja, que te compraste una casa. Que les quedó chico su mundo y se preocupan del resto. Exacto. Y son personas que te quieren, pero lo que pasa es que no quieren que tú estés mejor que ellos en ese aspecto. Okay. Por eso es que entran familiares, pareja, amistades, colegas de trabajo. Y es algo más allá, no es algo que puedan controlar. Y todos hemos envidiado algo en algún momento, una emoción, una experiencia, una cosa. Claro, hay personas que se les nota más porque su herida es más latente y por donde tú vayas ellos van a envidiar cualquier cosa. Pero es algo que no controlan y esa energía que existe y se crea dentro de nosotros sale. Mentalmente, palabra o incluso los orgasmos también son salidas de energía. Entonces, todos estos canales energéticos, cuando se potencia con una acción, humanamente le llamamos ritual, y es ahí donde las energías y las magias negras surgen. Cuando hablamos de una magia negra o una magia blanca, lo que determina qué cosa es el discernimiento. Por eso la importancia. O sea, ok, humanamente le decimos magia negra. Y esta magia negra, para que sea negra, tiene que pasar sobre el discernimiento de alguien. Eso significa que yo voy a hacer algo en contra de su voluntad. No está consciente de lo que estoy pidiendo. Entonces hay una línea muy sutil que la gente a veces se autoconvence de que lo que está haciendo es por amor.
Entonces, este ritual, que puede ser muy ancestral, muy antiguo, puede ser muy moderno, TikTok, que la velita, que la magia blanca que vuelva a tu ex, en realidad, toda esa energía y esa intención energética es una magia negra, ¿ya? Ya sea para acercar a alguien, para alejarlo, para que le vaya mal, que se accidente o que quiera que falle. Para alterar su libre albedrío. Exactamente. Y es ahí donde entra la justicia divina. ¿Existe? Sí. Puedo dar fe de eso. O sea, cuando uno entiende de que nada queda al azar, nada queda al azar. Todas estas intenciones energéticas que quiero yo que la otra persona tenga, en algún momento va a regresar. Quizás no, Claro. tendemos a creer que la justicia tiene que partir por algo terrenal, porque lo vemos así, lo estructuramos así. O con un castigo enorme. Claro, exactamente. Y aún así mucha gente todavía no siente justicia. Entonces, la justicia funciona en el tiempo que la persona necesita aprenderlo. Y le decimos karma, le decimos aprendizaje, le decimos distintas formas que queramos decir. Pero toda energía que nosotros causamos es la que en algún momento regresa. Pero lo vemos recién cuando estamos conscientes para poder observarlo. Y es ahí donde se rompe el círculo de karma o de aprendizaje con una persona. Por lo general funcionan con tiempo. Y muchas situaciones de estas magias son situaciones karmáticas donde hemos intentado manejar la energía. Una persona cuando contrata un brujito, una brujita, digamos, y que trabaja ya sea para en contra del discernimiento de alguien o trabaja para los dos lados, que es lo más habitual, en realidad estás pagando por su energía. Tú estás pagando por la energía densa de esa persona para causar algo en contra de alguien, ya sea para que me ame, para que se acerque, para que me dé su dinero, para lo que sea. Entonces, aparte que estas cosas no se denuncian, porque yo estoy, y eso se produce mucha Es un estafa. intangible en el fondo. Exactamente. Entonces, es ahí cuando la magia negra, con una acción, se convierte, digamos, en estos ataques, tanto miedo. Y esta energía en realidad que tú intencionas y potencias con una acción, puede quedar en ese campo electromagnético. Y es ahí donde yo digo y veo las personas, esta densidad. Las veo como manchas negras, las veo como hilo, las veo como una nube. Va a depender de lo que tenga la persona. ¿Ya? Así que el discernimiento y la justicia y la paz está todo unido. De alguna manera me han mostrado que nada queda al azar. Por eso te respondo y te digo, sí, creo en la justicia divina. Y cada vez que yo realizo una limpieza en alguien, se hace justicia en esa persona. Pero no porque yo lo intencione en contra de las personas, sino que cada cosa vuelve donde pertenece. Y yo lo envío arriba, digamos, a Dios, y Él es el que decide cuándo hacer esa justicia. El tema de la ética aquí es súper importante por lo que me estás diciendo. Y por lo mismo te preguntaba esto que está como de moda, ser canalizador, ese tipo de cosas. Eh, Hay gente muy poco ética y como tú bien dices, o lo manifestaste, trabaja para los dos, para las dos Sí, partes. sí, sí. Acá ¿Qué llega. pasa con la justicia divina en ese caso? Lo que pasa es que, es lo que te decía, a veces funciona con tiempo y no Ya. todos los aprendizajes se logran en una vida. A veces te toca repetirlo y eh, justificarlo, Ujú. pasarlo, o ser enjuiciado, digamos, eh, en otras vidas. Entonces, cuando creemos que la persona falleció y no pagó nada, nada queda al azar. Hay muchas cosas. En este caso de las personas que llegan a mí eh, o de las personas que hacen este tipo de cosas, yo nunca voy a hacer nada en contra de la persona que hizo algo. O sea, si una persona pagó, cada cosa cae por su propio peso. Ujú. Yo solo retiro la energía, la envío para ser transmutada o la envío con amor hacia arriba, digamos, hacia Dios,
y ellos son los que deciden qué va a pasar. A veces me muestran, sí, que hay ciertas consecuencias para la persona y a veces no me muestran nada. Hay personas que se asustan y piensan creer que van a seguir siendo atacados. Entonces trato de normalizar y que la persona no entre en miedo y que se dé cuenta de que es más habitual de lo que cree. Y en ese contexto, ¿tú has tenido que filtrar mucha información muchas veces? O, Sí, no filtrar, pero sí de alguna manera bajarle el perfil. ok. Tampoco me puedo hacer cargo de una persona que empieza a estar a la defensiva. Sí la Mm, guío. Hay distintas reacciones humanas. Por ejemplo, ahí empiezan a darse cuenta de que tal persona sí le estaba haciendo algo y no se dio cuenta, entonces empiezan a creer que esa persona es mala, y en realidad todos tenemos luz y oscuridad, en distintos porcentajes, pero todos tenemos distinta esa dualidad. Entonces, a veces, claro, muchas personas después salen y creen que son víctimas de todo el mundo, y no, po, no eres víctima, tú también has creado energía, pero mi invitación es a que tú te hagas consciente de qué energía tú emites y qué quieres recibir. mm. La autoridad energética es muy importante y eso se va trabajando también. Entonces, hay distintas personas, algunas que salen y dicen, bueno, hay mucha densidad humana, despiertan y dicen, ok, estoy en un campo de batalla, Ya. pero en realidad se empieza a ser más consciente. Y hay otras que, claro, empiezan a tener miedo y trato de bajarle porque llegan de otra persona que les dio mucho miedo, que tal persona le hizo tal cosa Ujú. y tal ritual y que no sé qué cosa. Entonces me dicen, ¿tú me vas a decir esas cosas? Y yo trato de decir, ok, existen muchas cosas ahí oscuras, distintos rituales, pero mi intención no es aumentar tu miedo. Mm. Mi intención es que tú entiendas que hay oscuridad en la humanidad y que no porque tú no lo hayas visto no significa que no Que no existe. exista. Entonces, ha llegado distintas personas acá. Conectando todo está después la frecuencia adecuada, ¿verdad? Ah, sí. De que todo es posible con la frecuencia adecuada. Todo es posible con la frecuencia adecuada. Mira, cuando me llegó esa información de que todo es posible con la frecuencia adecuada, es cuando empecé a hacer operaciones astrales. Porque me empezaron a decir, pero yo, ¿cómo ayudo a que un órgano en estos cuerpos eh, se sane, estos cuerpos energéticos? Mejore un síntoma, un dolor que no tenía explicación médica. Eh, y me decía, todo es posible con la frecuencia adecuada. Que nosotros no estemos listos es otra cosa, pero todo lo que se puede crear en la humanidad, en el mundo, los cuerpos energéticos, en este caso Ujú. que estoy dando el ejemplo, todo es posible con la frecuencia adecuada y nosotros somos un canal que punza energía. Entonces, estas abejitas que te digo Ujú. de yo, tienen la capacidad de unirse y crear realidades. Entonces, eh, de ahí la importancia de que se unan ciertas personas y trabajen en beneficio de la Tierra, o que se estén haciendo más grupos de personas que canalizan y envían energía a la Tierra, porque esas frecuencias cuando se unen se potencian. Entonces todo lo que se quiera realizar en el mundo es posible, pero con la frecuencia adecuada. ¿Y cuál es la frecuencia adecuada? Depende de lo que se necesite. A Ya. veces nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos, a veces podemos ayudar con la frecuencia adecuada a otro. Pero en términos prácticos, ¿cómo se define una frecuencia de un ser humano? Tú me dices que es este pulso, ¿verdad? Esta energía, este Eh, canal un- que somos. ok, ¿cómo uno eleva esa frecuencia? Porque siempre dice, tienes tu frecuencia baja, porque si estás Ya, lo que así, pasa, ¿verdad? sí, es medio Ahora, utópico creer que siempre estamos arriba. sí. Eh, lo que pasa es que eh, desde la experiencia que he vivido y me han mostrado, es que nosotros, mientras más heridas tengamos, más nos va a costar elevarnos energéticamente. Ujú. Nuestra frecuencia va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras tú más vas liberándote de esos bloqueos, te pegas estas pequeñas ascensiones que muchos llaman, que es elevarte en tu frecuencia, Ujú. ¿ya? Hasta que llegas a un estado de conciencia donde se supone que tú sientes plenitud total.
pero en realidad nos queda mucho como especie para lograr eso, pero sí, cada vez que tú trabajas en ti mismo y en estos y pensamientos limitantes, empiezas a ver el camino más ancho, digamos. Y es ahí donde tu frecuencia ya no está vibrando en miedo total, sino que más en paz y en amor. No sé si se va comprendiendo. Sí, sí. Mientras tú más vas trabajando internamente, más ayudas a que la Tierra cambie su frecuencia y tú también seas un canal con una frecuencia distinta. Y es por eso que la Tierra, como conversamos, está cambiando su frecuencia y de forma muy drástica, por lo que han medido los instrumentos en las últimas 2 semanas, por lo menos. Sí, por eso Ahora, eso tiene que ver un poco a lo mejor por el miedo que hay, por todo el tema del asteroide este que está pasando, el 3 Liarla, la verdad es que no tengo conciencia de lo que ¿ya? sucede con eso. Solo sé que tengo que tener paz. ¿Ya? No, no siento que sea algo negativo para la Tierra. No sé qué es lo que va a suceder. Te estaría mintiendo si te dijera. Pero sí creo que es algo que está ayudando. No veo como algo que cause miedo. Creo que es algo importante y hay que verlo como una oportunidad para crecer. Una cosa práctica para ir elevando las frecuencias, porque además tengo entendido que al tener frecuencias altas y estar siempre como arriba de la pelota, por así decirlo, es el tema de la salud, sobre todo. ¿Te sirven las meditaciones? ¿Qué es recomendable para estar con las frecuencias altas? A ver, ¿qué ¿Qué? recomendaría? Sí, Lo que hago habitualmente es recomendar siempre limpieza energética, ya, ok. hacerlo como algo habitual. Eh, ¿Habitual cada cuánto? Depende de la persona. Hay personas que necesitan limpieza todos los días y hay personas que necesitan cada 2 semanas. Hay otros que necesitan cada cierta cantidad de meses. ¿Y cómo uno siente que tiene esa necesidad de la limpieza? Cuando tu día a día se ve afectado, hay ¿Ya? cosas, por ejemplo, que son muy notorias. Por ejemplo, el exceso de sueño y si no hay nada médico, Ujú, ayuda. O sea, mientras más limpio tú te encuentres energéticamente, más fácil va a ser encontrarte a ti mismo y reconocerte. Porque muchas personas, como te digo, creen que ese dolor o esa sensación, esa forma de visualizar la vida, ujú. es de ellos. Y yo veo Ah, después de la sesión cómo cambia su perspectiva, o es como un velo que se va. ujú, Entonces, eh, las personas que quieren mantenerse altas, digamos, no es que sea un objetivo. Hay momentos altos y bajos. Y en estos cambios de nosotros mismos, de identidad, hay cierto momento que se llama la nada, por así decir, que es el momento de la transición, donde tú fuiste algo, creíste que eras algo, pero sabes que vas hacia un camino ujú, de quién quieres ser. Pero hay momentos de pausa, y esos son los momentos de nada, donde tú no te identificas ni acá ujú. ni allá. Entonces, parte de ese vibrar alto es entender que a veces se siente la nada, que son momentos de compasión con uno mismo, que no hay tiempos, que nadie apura a que tú te sientas así, si no sería control. Y tiene que ver con la paz, además. Ajá, Está todo entrelazado. sí. Sí, quizás son palabras para las personas que escuchan, pero todo a su tiempo, todo funciona a los tiempos de uno. Nadie arriba te está apurando. Eres tú mismo que corre día a día creyendo de que hay una meta, cuando en realidad lo que importa es el viaje. Ujú, bueno, De hecho, en el tarot hay una carta que se llama el viaje, sí. y el tarot 8 Zen. Me encanta esa carta porque te habla de la importancia de la transición. ¿Ya? Es como cuando llegan acá chicas y dicen, no, es que me voy a ir a vivir con mi pareja, me voy a ir a vivir y quiero conseguir, y tenemos comprando cosas. Ok, es tu meta, lo vas a lograr, pero no esperes ser feliz cuando estés ahí. Tienes que vivir la transición. Tú tienes que vivir esa transformación día a día. Tu viaje hasta acá a Chiloé, partió en Santiago, viniste en auto, No, ¿cierto? en avión, En en avión. avión, y Sí. solo desde allá, pero lo disfrutaste del momento que saliste de la puerta de tu casa.
O sea, no ibas a sentirte, la idea no era sentirte pleno hasta que llegaras acá, No, no, no. sino disfrutar Sí. el viaje. Eso es lo que se debería hacer, ya sea que lo hayas hecho con conciencia o no. Pero es la idea. Lo mismo pasa con la vida. A veces tenemos tantas metas y sobre todo a los hombres, toda su vida trabajaron y perdieron todo. Porque tenían un objetivo en mente. Impuesto muchas veces por la sociedad. Por supuesto. Por supuesto, por un nivel de conciencia. Entonces, se pierde todo a veces para llegar a eso y te das cuenta de que no era lo importante, sino que te perdiste todo eso. A veces yo trato de imponerme esas pausas. Veo a mi hija tiene 5 años y digo, ok, y añoro tener tiempo para mí. Pero me detengo y digo, ok, ahora tiene 5 y extraño cuando tenía 1. Y extraño cuando tenía 2. O cuando aprendió a caminar. ¿No tuviste las pausas? No hice esas pausas. Porque aparte tuve un embarazo bastante complicado y es ahí donde toqué fondo. Ah, ok. Sí, pero eso me hizo ser quien soy hoy y sentir paz. ¿Y el amor propio? Es Es, otro de los mensajes sí, que quería conversar. el Tu amor maestro. propio es algo que la gente dice, uy, no se termina, y en realidad no. Ya. Es algo que se construye individualmente, es algo que uno tiene que identificar de manera práctica, donde me han enseñado desde arriba, digamos, ejemplos. Este ejemplo del zapato. Tú vas a comprar a una tienda, necesitas comprarte unos zapatos, necesitas y ves unos zapatos que a ti te encantan, de tal marca, de tal forma, una zapatilla, lo que sea que te guste. Y justo tienes la plata y está en oferta. Está todo dado. Todo está dado, pero tú entras a la tienda y te das cuenta de que hay un número menos. ¿Te lo compras? En lo personal no. Pero hay gente que se lo compra. Yeah. ¿Por qué no lo vas a comprar? Porque es poco práctico, o sea, no lo voy a usar, me va a causar dolor. Exacto. Porque no es para ti. No es para mí. Y tú entiendes que ese zapato que está en oferta, y justo está en oferta porque hubo un 70% de descuento. Está todo dado. Sí, y tú preguntas si hay más, no, es lo único que queda. Ocha, uno desde el amor propio dice, no voy a comprarme, no es para mí. Lo mismo pasa, pero hay personas que se lo compran. Y eso pasa con la vida a nivel transversal, con el amor propio. En los trabajos, en las parejas, tú a veces encuentras algo que te cautiva y tú dices, esto es para mí. Y vas y te das cuenta de que te causa dolor, que no es para ti. Pero está ahí y te encanta cómo se ve en ti. Te lo pusiste, sabes que te está apretando o te queda suelto. Tú sabes que va a ser incómodo. O la típica no, si cede. Claro, lo voy a moldear. Poquito, ¿no? Exacto, lo voy a moldear. Pero en realidad la decisión de amor propio está en el día a día. ¿Me compro el zapato o no? No, porque sé que ese zapato es para otra persona. Y lo mismo pasa con las parejas, con el trabajo, con los vicios. No todo lo que a mí me cautiva y lo que me gusta es para mí. Y siempre esa decisión va a ir de la mano del amor propio. Siempre creemos que cuando usamos lentes, siempre creemos que vemos bien hasta que nos ponemos los lentes correctos. Sí, claro. Lo mismo pasa con el amor propio. Creemos de guata que nos amamos y que la decisión es desde el amor propio hasta que nos ponemos lentes nuevos y seguimos trabajando en nosotros. Y te das cuenta que no veías nada. Lo mismo pasa. Por eso después decimos, ay, ¿por qué estuve con esta persona? ¿Por qué aguanté esto? Y ahora ya no lo hago. Entonces, siempre hay que acordarse el zapato. Por muy bonito que sea. Muy buen ejemplo, por lo demás. Sí, así me lo enseñaron. Eso es bien práctico tu... Sí, soy profesora. Además, pues, sí, está claro. Soy profesora, así que todo me lo dan con ejemplos. Buena. Algo más de los maestros, porque me llamó mucho la atención estos temas que querían ponerlos en la pauta, que se ha dado una conversación muy fluida. Pero cerrando así, como para hacer un cierre, tus maestros, ¿qué te dicen? Voy a canalizar ya. ¿Puedo canalizarlo? Pero
Encantado. Vamos a hacer una oración. Ok. Vamos a conectar con nosotros. Vamos a conectar hacia arriba. Le digo arriba, pero son otras dimensiones. ¿Ya? Es por eso. Querido Padre Creador, agradecemos la oportunidad de estar en este momento todos reunidos con las personas que están escuchando este mensaje. Agradezco la oportunidad de solo ser canal. Pido a mi yo superior, a los guías, maestros ascendidos, a todos los seres de luz que están ahí, desde el amor, desde la vida, desde la verdad. Pedimos conexión con ustedes, pedimos conexión hacia el amor. Pedimos también sabiduría. Pido a todas mis fragmentaciones álmicas de alta sabiduría para poder entregar el mensaje correspondiente. Pido a ustedes saber que si es que hay algún mensaje que quieran entregar en este momento. Abro todos mis canales sensoriales a través de visión, audición. Activo todos mis canales sensoriales. Pido por favor que me den el mensaje. Ya. Ahí se estaban poniendo de acuerdo. Ah, Dice, el trabajo que estás haciendo, Eduardo, ¿ya? es algo que tú sabes que va a marcar un antes y un después. Que no solo te está ayudando a ti, que estás ayudando a muchas personas. Que estas personas van a llegar a ti por necesidad de conocimiento, por entender qué es lo que sucede con ellos. Tu necesidad de buscar el conocimiento va a ayudar a muchas personas con el tiempo. Esta necesidad humana de entenderte a ti mismo a través de otros, observarlos, va a ayudar no solo a tu familia, va a ayudar a muchas familias. La herida del Padre, dice, que ha gatillado en ti, en algún momento vas a sentir esa paz. Dice, vas a sentir la necesidad de agradecer la experiencia. Que me muestren algún otro mensaje. Dice, esta información que se está guardando va a llegar en el momento preciso a una generación de personas que no va a entender qué es lo que le sucedía y vas a causar cambios en su conciencia. Vas a abrir puertas, dice, a estas personas. Vas a ayudarlo. Y aunque creas que no logras cosas, porque tiendes a medir lo que haces, estás haciendo más de lo que crees. Hay una abuelita presente al lado de tu hermano. ¿Mm? Como pelito crespo. Pido que me muestre alguna otra información que quieran impartir. Ok. Solo me dicen que me prepare para la sesión. Eso es lo otro. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Gracias. Hay que digerir estos mensajes porque de repente son cosas críticas o que uno no dimensiona. ¿No? Tú dices que esto va a tocar más personas y uno no dimensiona. Eh, hay que digerirlos un poquito. Me hizo sentido algunas cosas de las cuales estoy haciendo, efectivamente.
Lo otro que me llamó la atención cuando preparamos todo esto, me dijeron, tú tienes que ser Sí, me lo dijeron hace 2 meses que eras tú la persona que dos tenía. meses. Así cuando empezamos a hablar, pues, ¿Ya? yo sabía que tenía que hacer la sesión contigo. Ya. Que eras tú la persona, no otra. No sé qué va a pasar en tu sesión. La sesión que vamos a realizar a continuación es una sesión que yo le puse, digamos, como título limpieza energética más canalización, pero en realidad es más que una limpieza energética, ya que a través de una ficha ya que yo creé por años, digamos, de distintas experiencias, fui creando una ficha donde voy colocando distintas formas donde esta sesión puede aportar a los distintos cuerpos que poseemos. Esta sesión de limpieza se ha ido modificando con el tiempo, siempre ha sido distinto el canal de la información que llega, no es algo lineal, que siempre fue así. Entonces, este informe arroja energías que pueden ser que nos lleguen a nosotros, que sí estén afectando, pero no solamente desde la energía externa, sino que también desde nuestros propios bloqueos, ya sea por nuestras heridas álmicas o heridas y dolores que nos llegan por línea familiar. Hay distintas formas de bloqueo, no solamente externas. Entonces, en esta sesión vamos a ver si hay energía externa, como por ejemplo males de ojo, magia psíquica, magias negras, pero también vamos a ver si hay larvas, fisura, vamos a ver si estas energías en qué parte del cuerpo están, si es solamente en el campo electromagnético o si está, también hay dentro de nuestros órganos. Me lo muestran de distintas maneras. Y bueno, vamos a ver si esta densidad está afectando tu campo electromagnético y realmente estás llevando ese peso, o simplemente es una mezcla de bloqueos internos más algo externo y quizás una acumulación de energía. En esta sesión participan y voy en conexión con médicos, que son médicos angelicales principalmente, pero también hay de otras especies. Ellos también me han ido guiando y me van diciendo qué hacer. Entonces puede ser que, claro, mientras yo visualizo, la persona está tan dañada por la energía externa que al principio no pueda visualizarlo, pero al momento de ya sacar toda esa densidad puedo purificar ciertos puntos energéticos donde el daño se hizo o hay demasiada desarmonización en esa zona u órgano. Me muestran que si tengo que sacar algún órgano energético y cambiarlo por otro, ellos me dicen. Y hay distintas etapas. Hay etapas de limpieza, hay etapas de purificación, donde también se hace la operación, o también el armonizado. Últimamente también me están diciendo cosas distintas en esta forma de trabajar. Estoy aprendiendo, sigo aprendiendo y es un aprendizaje constante. Siempre he dicho que soy canal, ellos son los que hacen el trabajo y trato de mantener mi canal lo más limpio posible, pero para que eso también se realice y tenga un canal limpio, hay que tener cierta disciplina, por lo cual siempre me limpio y me preparo antes y después de cada sesión. Eso se trabaja con el tiempo, por lo cual estas sesiones se han ido modificando a través de experiencia y bueno, las sesiones duran aproximadamente entre 2 horas y media, hasta 4 horas, dependiendo de la información y de la situación que tenga la persona. Esa canalización se hace presencial o se hace a distancia y después comienza la sesión. ¿Ya? O sea, primero se hace la canalización, luego se llena el informe para saber qué más información llega y después se realiza todo lo que es realmente el trabajo, que es la limpieza, la purificación, el armonizado y después el sellado. Eso, comentarles un poco de resumen de lo que se realiza en la sesión de limpieza y canalización, que es más allá, es armonizar, es actualizar nuestros cuerpos entre chakras físicos, los chakras transpersonales, los que nos conecta a los chakras del alma,
tierra, cielo, todo el canal. No solamente tenemos cuerpos físicos, tenemos distintos cuerpos y esos cuerpos necesitan ser armonizados, necesitan ser atendidos para sentir un equilibrio en nosotros. La medicina tradicional física es muy necesaria para que nuestros cuerpos energéticos también sanen. Y también la otra parte, sanar estos cuerpos energéticos para que el cuerpo físico también se sane. No podemos elegir uno o el otro. Tenemos un cuerpo físico y tenemos cuerpo energético y necesitan ir de la mano en armonía. Y no solamente centrarnos en sanar el cuerpo físico, sino que también sanar estos otros cuerpos. Somos un conjunto de muchas cosas, no podemos decir que somos solo carne y hueso o que solamente somos 5 sentidos. Somos más que eso. Entonces en esta sesión se logra identificar la energía externa. Podemos también identificar bloqueos, identificar qué cuerpos están dañados, qué heridas, según la información que entregan, está afectando. Si es de este presente o si fue de otras vidas o si fue, no sé, según el acceso a registros acásticos. Hay que ir viendo cada situación, cada persona. Entonces cada proceso es distinto, inclusive en la misma persona. Uno de los mensajes que puedo dejar, digamos, a las personas que escuchan esto, es que no hay prisa para ser quien uno quiere ser o deba ser. Hay muchas misiones que podemos cumplir, no solo una, pero la principal tiene que ver con uno. Hay muchas personas que están desarrollando habilidades que no se conocen y cuando tú trabajas en ti, puedes hacer las paces con esa otra parte que te falta. Y no hay apuro, lo único que nos apura somos nosotros, esa perfección de lograrlo con tiempo, plazo, forma, y nos criticamos porque no lo hicimos de esa manera. Entonces el mensaje que quiero dejar es que no hay prisa para la transformación personal. Y agradecida de la oportunidad de mostrar mi trabajo, de mostrar y honrar a mis ancestras, a mis ancestros, que sepan que existen médicos, así como existen médicos acá, existen médicos arriba o en otras dimensiones, que están para el beneficio de la humanidad, pero tienes que pedirlo con discernimiento, con determinación, para que puedan llegar a ti. Nadie puede ser ayudado si no pides la ayuda correcta. Estar consciente del discernimiento. Si cada persona se hiciera cargo de sus propias decisiones, el mundo empezaría a evolucionar de otra manera. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejar y trato de enseñar como profesora. Pese a que ya no sigo en un sistema estructurado, enseño de otra manera. Para mí educar es una de las cosas que me llena el alma. Mi trabajo me llena el alma. Como cada trabajo tiene su desgaste energético, pero aún así es algo que no tiene pago para mí, o sea, es algo que me llena completamente. Bueno, gracias. Estamos viendo pronto. Voy a digerir el diagnóstico y nos estamos comunicando. Una vez terminada la sesión, Natacha entrega un informe, el cual contiene todo lo que ella visualizó en esa sesión y los puntos en los cuales ella trabajó. Debo indicar que a 2 semanas de haberme sometido a este tratamiento, mi principal dolencia por la cual yo consulté no se ha manifestado nuevamente. Mi búsqueda es precisamente eso, una búsqueda de respuestas, una búsqueda de acercamiento a este mundo de sanación y de terapias alternativas. Espero que mi búsqueda incentive también tu búsqueda. Gracias por vernos, gracias por compartir.